Hay personas que construyen imperios desde las sombras, que no están en el escenario, sino detrás de él, que no cantan, no actúan, no bailan, pero que con una sola palabra pueden encender o apagar una carrera entera. Patti Chapoy fue esa persona durante décadas, el rostro más poderoso del entretenimiento mexicano, la mujer que sabía todo lo que pasaba en la industria y que, según se dice, elegía con una precisión casi quirúrgica qué revelar y qué guardar en silencio. Hoy vamos a hablar de ella, de su ascenso, de su caída, de los rumores que nunca terminaron de aclararse y, sobre todo, de esa pregunta que muchos en la industria se hacen en voz baja. ¿Cuánto de lo que Patti Chapoy sabía se llevó consigo sin contarlo nunca? Porque hay algo que pocos te dicen cuando hablas de esta mujer. Patti Chapoy no era solo una conductora de televisión. Era, según quienes la conocieron de cerca, una pieza central en el tablero del poder del entretenimiento latinoamericano. Y cuando alguien ocupa ese lugar durante tanto tiempo, inevitablemente acumula secretos. Muchos secretos. Demasiados, quizás. Empecemos desde el principio, porque para entender lo que pudo haber ocultado, primero hay que entender quién era esta mujer antes de convertirse en el ícono que todos conocemos. Patricia Chapoy Acevedo nació en la Ciudad de México y desde muy joven mostró una inclinación natural hacia el mundo de la comunicación. No era de las que se conformaban con estar en la periferia. Ella quería estar en el centro, y lo logró. Comenzó su carrera en Televisión Azteca, y fue ahí donde empezó a construir algo que muy pocas personas logran construir en este negocio tan despiadado. Una reputación sólida, casi indestructible. Se ganó la confianza de los directivos, de los artistas, de los publicistas, de los managers. Todos, en algún momento, pasaban por la puerta de Patti Chapoy. Y entonces llegó Ventaneando. Si hay un programa que define una era en la televisión mexicana, ese es Ventaneando. Cuando se estrenó en 1996, no existía nada igual en el país. No había un espacio así de directo, así de atrevido, que se sentara frente a las cámaras a hablar de los famosos, con esa mezcla de información, opinión y entretenimiento que de repente lo convertía todo en un ritual diario para millones de personas. Patti Chapoy fue el alma de ese programa desde el primer día. No solo la conductora, el cerebro, la voz, la decisión final sobre qué se decía y qué no. Y aquí viene algo que mucha gente que trabajó en esa industria en esos años menciona con cierta regularidad, aunque siempre en conversaciones privadas, nunca en declaraciones formales. Se dice que el poder de Chapoy no era solo mediático, era, en cierta medida, político, que tenía acceso a información que no llegaba a ninguna otra redacción, que sus fuentes no eran periodistas comunes, sino personas dentro de los círculos más íntimos de las figuras públicas más importantes del país, que cuando Patti Chapoy quería saber algo, lo sabía, y cuando decidía no decirlo, ese algo desaparecía de la conversación pública como si nunca hubiera existido. ¿Es eso cierto? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero es un rumor que ha persistido durante décadas. Y los rumores que duran décadas casi siempre tienen algún hilo de realidad detrás. Espera, porque lo que vamos a contarte ahora sobre los primeros años de Ventaneando cambia completamente la forma en que muchos entienden el éxito de ese programa. Ventaneando no se convirtió en un fenómeno por accidente. Había una estrategia detrás, una estrategia que, según se rumorea, incluía acuerdos informales con algunas de las figuras más importantes del espectáculo mexicano. Acuerdos que nadie firmaba en papel, pero que todo el mundo en el medio conocía.
La dinámica, según algunos testimonios que circularon durante años en los pasillos de la industria, era más o menos así. Si una estrella cooperaba con el programa, si daba entrevistas exclusivas, si se mostraba accesible, Ventaneando los trataba bien. Y si alguien decidía cerrar sus puertas, si alguien se negaba a jugar el juego, entonces el programa podía convertirse en un lugar muy incómodo para esa persona. No es una acusación, es un patrón que muchos observadores de la industria reconocen en los medios de espectáculos en general, no solo en México. Pero hay algo que hace la historia de Patti Chapoy especialmente interesante. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, ella construyó ese sistema con una elegancia particular. No era agresiva en la superficie. Era encantadora. Sabía cuándo presionar y cuándo soltar. Sabía cuándo una noticia podía publicarse y cuándo convenía más guardarla para después. Y eso, queridos amigos, es poder real. No el poder que se grita, el poder que se susurra. Durante los años 90 y los primeros 2000, Chapoy vivió su época dorada. Ventaneando dominaba las tardes mexicanas, con una audiencia que en algunos momentos llegó a cifras que pocos programas de ese tipo habían alcanzado en el país. Las estrellas de la música, el cine, la telenovela, todos pasaban por ese set. Todos sabían que Patti Chapoy podía hacerles o deshacerles una temporada con tan solo cambiar el tono de su análisis. Pero hay algo que pocas crónicas de esa época cuentan con detalle. Hay algo que suele quedarse fuera de las narrativas celebratorias sobre el programa. En esos años, según se ha mencionado en diversas publicaciones y testimonios de personas que estuvieron cerca del medio, comenzaron a circular historias sobre figuras públicas que Ventaneando conocía pero nunca publicaba. Historias de escándalos que se quedaron en el cajón, de informaciones que llegaron a la redacción y que, por razones que nunca se explicaron públicamente, simplemente no salieron al aire, porque eso es lo que nadie sabe con certeza. Y es precisamente lo que hace la historia de Patti Chapoy tan fascinante y tan oscura al mismo tiempo. Hay un nombre que aparece en varios de esos rumores. Un nombre que no vamos a mencionar por cuestiones de responsabilidad, pero que cualquier persona que haya trabajado en la industria del entretenimiento mexicano en esos años conoce perfectamente. Se trata de una figura que estuvo en el centro de un escándalo mayor. Un escándalo que involucró tanto dinero como relaciones personales de alto perfil, y del que Ventaneando, según cuentan algunos, tuvo información antes que ningún otro medio. Sin embargo, la cobertura del programa fue, según los que estaban ahí, llamativamente moderada, llamativamente contenida. Como si alguien hubiera tomado la decisión de no ir más lejos. ¿Fue Patti Chapoy quien tomó esa decisión? ¿Hubo algún tipo de acuerdo? ¿O simplemente la información que tenían no era suficientemente sólida para publicarla? Esas preguntas siguen abiertas hoy. Y probablemente seguirán abiertas por mucho tiempo más. Porque eso es lo que nadie te cuenta sobre el periodismo de espectáculos en el nivel en que lo practicó Chapoy. Que la decisión de no publicar algo puede ser tan poderosa como la decisión de publicarlo. Y que quienes tienen esa capacidad de decisión, quienes pueden hacer que una historia exista o no exista en el debate público, ostentan un tipo de control que va mucho más allá de lo que cualquier título oficial podría describir. Pero el tiempo no perdona a nadie. Y la historia de Patti Chapoy no es solo una historia de poder. También es una historia de fragilidad. De los momentos en que la figura más importante de un formato
empieza a sentir el peso de los años y de las circunstancias. A mediados de la primera década del 2000, algo comenzó a cambiar en Ventaneando. No de golpe, no con un momento definitorio que todos pudieran señalar. Fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio, como todas las grandes transformaciones. El programa siguió al aire, Chapoy siguió siendo su rostro más reconocible, pero algo en la dinámica interna había cambiado. Personas que habían trabajado con ella durante años comenzaron a marcharse. Algunos con la discreción que caracteriza a quienes saben cómo se juega el juego. Otros con declaraciones que incomodaron. Y aquí viene algo que muy pocos medios cubrieron con la profundidad que merecía. Quédate, porque lo que viene a continuación sobre las relaciones internas en Ventaneando es una de las partes menos contadas de esta historia. Dentro del programa, según se ha podido rastrear a través de diversas fuentes y publicaciones a lo largo de los años, existía una jerarquía muy clara. Patti Chapoy en la cúspide, por supuesto, pero debajo de ella, un equipo de colaboradores que con el tiempo fueron construyendo sus propias audiencias, sus propias personalidades, sus propios fans. Y eso, en el mundo de la televisión, siempre es un arma de doble filo. Porque cuando un colaborador empieza a brillar demasiado, empieza a generar preguntas sobre la dinámica del poder, sobre quién manda realmente, sobre si el programa podría sobrevivir sin su figura central, o si, por el contrario, esa figura central es lo único que lo sostiene. La salida de algunos de esos colaboradores a lo largo de los años generó conversaciones que Chapoy nunca respondió del todo. Algunos de ellos, en declaraciones públicas o en entrevistas posteriores, dejaron entrever que la relación no había terminado de la manera más amistosa, que había tensiones que nunca salieron a la luz completamente, que había cosas que habían pasado dentro de ese set que el público nunca llegó a conocer. ¿Cuáles eran esas cosas? Aquí es donde los rumores se vuelven especialmente confusos, porque hay versiones muy distintas dependiendo de a quién le preguntes. Algunos hablan de diferencias creativas, otros de conflictos de ego, otros, los más atrevidos, de algo que va más allá de lo profesional. Pero nadie, hasta ahora, ha contado la historia completa. Y eso, curiosamente, dice mucho. Porque en el mundo del espectáculo, cuando todo el mundo guarda silencio sobre lo mismo, generalmente hay una razón para ese silencio. La relación de Chapoy con los artistas que cubrió durante décadas también es un capítulo aparte. Hubo estrellas que la adoraban, que la consideraban una aliada, una confidente, casi una protectora. Hay testimonios públicos de figuras importantes del entretenimiento que han hablado de Patti Chapoy con una mezcla de respeto y algo que, si lo analizas bien, suena casi a alivio, como si la tuvieran de su lado fuera algo que los hacía sentir más seguros en un negocio donde la seguridad no existe. Y eso, otra vez, es una señal de poder. Cuando la gente no solo te respeta, sino que te necesita, cuando tu presencia o tu ausencia en una conversación cambia el resultado de esa conversación, entonces has llegado a un lugar al que muy pocos comunicadores en la historia de la televisión latinoamericana han llegado. Pero también hubo artistas que tuvieron fricciones con ella, que en algún momento sintieron el filo de Ventaneando dirigido hacia ellos. Y curiosamente, muchos de esos artistas terminaron teniendo una reconciliación pública con el programa. Una reconciliación que, vista desde fuera, a veces parecía más estratégica que genuina. ¿Estaban cediendo?
reconociendo que era más conveniente tener a Chapoy de aliada que de rival? ¿O hubo acuerdos más concretos detrás de esas paces mediáticas? Nadie lo sabe con certeza, pero el patrón se repite demasiadas veces como para ignorarlo. Y luego está el tema de la salud, porque Patti Chapoy, como toda persona que lleva décadas en el ojo público, atravesó momentos personales difíciles que inevitablemente se filtraron al exterior, aunque siempre de manera fragmentada, nunca completa. Hubo periodos en que su ausencia del programa generó especulaciones, en que la audiencia notaba cambios en su estado de ánimo, en su energía, en la forma en que manejaba ciertos temas. Períodos que ella nunca explicó del todo públicamente. Y eso es algo que merece reflexión. Porque Patti Chapoy pasó décadas siendo la persona que preguntaba, la que investigaba, la que quería saber la verdad detrás de la imagen pública de los demás. Pero cuando se trataba de su propia vida, de sus propias circunstancias, de sus propias vulnerabilidades, la historia era completamente distinta. Ahí, Chapoy se volvía impenetrable. Como si existieran dos versiones de ella, la que exponía a los demás y la que se protegía a sí misma con una eficiencia casi profesional. ¿Es eso hipocresía? Algunos dirían que sí. Otros argumentarían que es simplemente una estrategia de supervivencia, que cualquier persona que lleva el tiempo que llevó ella en el centro de la conversación pública necesita construir muros para proteger lo que queda de privacidad. Pero hay algo que no se puede ignorar, y es que esa misma opacidad, esa misma habilidad para controlar lo que se sabe y lo que no se sabe de ella, es exactamente lo que le atribuían cuando se hablaba de su relación con los secretos de los demás. Detente un momento y piénsalo, porque este detalle que vamos a contarte ahora cambia la perspectiva de todo lo anterior. Hay una historia que circula en los círculos del entretenimiento mexicano desde hace años. No tiene una fuente única. No hay una publicación que la haya documentado de manera definitiva, pero aparece con suficiente frecuencia como para que valga la pena mencionarla. Se dice que en algún momento, en algún punto de la larga historia de Ventaneando, llegó a manos del equipo de producción información sobre una figura pública de altísimo perfil. Una información que, de haberse publicado, habría cambiado radicalmente la percepción que el público tenía de esa persona. Habría sido, por decirlo de alguna manera, una bomba. El tipo de noticia que termina con carreras. El tipo de revelación que marca un antes y un después. Y se dice que Patti Chapoy tomó la decisión de no publicarla. ¿Por qué? Las versiones varían. Algunos dicen que fue por razones éticas, que la información involucraba aspectos demasiado privados de la vida de esa persona, y que Chapoy, a pesar de todo, tenía límites. Otros dicen que fue una decisión estratégica, que publicar esa información le habría costado más de lo que le habría dado. Y otros, los más conspiranoicos, dicen que hubo una conversación, que alguien llamó, que se llegó a un entendimiento, que hay favores en este negocio que no se pagan con dinero sino con silencio. ¿Cuál de esas versiones es la verdadera? Honestamente, no lo sabemos, y probablemente no lo sabremos nunca. Pero lo que sí sabemos es que esa capacidad, real o supuesta, de tener información y decidir qué hacer con ella, fue durante décadas la fuente más profunda del poder de Patti Chapoy. Los años fueron pasando, la televisión fue cambiando. Las redes sociales llegaron para transformar para siempre la manera en que el público consume información sobre los famosos. De repente, Ventaneando ya no era el único lugar
donde podías enterarte de lo que pasaba en el mundo del espectáculo. Había miles de cuentas en Instagram, en Twitter, en YouTube, en TikTok, todas compitiendo por la misma atención, todas dispuestas a contar lo que ningún programa de televisión tradicional se atrevería a contar. Y eso cambió el equilibrio de poder. Porque el poder de Chapoy siempre había descansado, en parte, en el control de la información, en ser la puerta de entrada a ciertos relatos. Pero cuando esas puertas comenzaron a multiplicarse, cuando cualquier persona con un teléfono podía convertirse en fuente de noticias, el ecosistema en el que ella había construido su influencia empezó a transformarse de una manera que era difícil de detener. Ventaneando se adaptó, como se adaptan todos los programas que quieren sobrevivir. Pero la adaptación tiene sus costos, y uno de esos costos, según observadores que siguieron de cerca la evolución del programa, fue que ciertos temas que antes manejaba con una autoridad indiscutible, ahora se discutían en paralelo en otros espacios, con voces que no necesariamente compartían los mismos acuerdos, las mismas lealtades, los mismos silencios. Y entonces comenzaron a emerger cosas que durante años habían permanecido en la oscuridad. No todas de golpe, no de manera organizada, sino en pedazos, en fragmentos, en declaraciones que alguien daba en una entrevista y que de repente despertaban conversaciones que llevaban mucho tiempo dormidas. Personas que decían, casi de pasada, cosas que implicaban que la versión oficial de ciertos eventos no era exactamente la versión completa. Personas que insinuaban, sin nunca decirlo del todo, que había cosas que el público no sabía. Y el nombre de Pati Chapoy aparecía en esas conversaciones, no siempre de manera central, no siempre de manera acusatoria, pero aparecía como alguien que estuvo ahí, que sabía, que vio, que decidió. Presta atención ahora, porque lo que viene es el corazón de todo lo que no se ha dicho públicamente sobre esta historia. Existe una pregunta que en realidad son muchas preguntas, pero que se pueden resumir en una sola. ¿Qué fue exactamente lo que Pati Chapoy decidió proteger durante todos esos años y a quién? Hay varias teorías que circulan en la industria. La primera, y quizás la más generosa, dice que Chapoy fue siempre un periodista de espectáculos con un sentido ético más desarrollado de lo que su imagen pública sugería. Que la razón por la que ciertas historias no salieron fue que ella, a diferencia de muchos en su posición, creía que había límites, que el morbo tenía un techo, que hay cosas que pertenecen a la vida privada de las personas y que deben quedarse ahí, independientemente de cuánta audiencia generen. La segunda teoría es más pragmática. Dice que Chapoy era ante todo una estratega, que las historias que guardó, las guardó, porque publicarlas le habría costado más de lo que le habría dado. Que en el delicado equilibrio entre revelar y proteger, siempre calculó con precisión cuál era la opción más conveniente para su programa, para su audiencia y para su posición dentro de la industria. Y la tercera teoría, la que más incomoda a quienes la mencionan, dice algo diferente. Dice que hubo un sistema, que las decisiones sobre qué publicar y qué no publicar no siempre eran editoriales en el sentido clásico de la palabra, que hubo relaciones, acuerdos, compromisos, que influyeron en esas decisiones de maneras que el público nunca llegó a ver. ¿Cuál de esas teorías es la correcta? Probablemente ninguna de ellas por sí sola. Probablemente la verdad, si alguna vez llegara a conocerse completamente, sea una mezcla de todas ellas, porque las personas complejas, y Pati Chapoy lo es,
rara vez actúan desde un solo lugar. Rara vez sus decisiones pueden explicarse con una sola motivación. Lo que sí es cierto es que cuando hablas con personas que trabajaron en la industria del entretenimiento mexicano, durante los años en que Ventaneando dominaba las tardes del país, hay un consenso en algo: que Patti Chapoy tenía información que la mayoría no tenía, y que con esa información hacía cosas que la mayoría no hacía. A veces la publicaba, a veces la guardaba, a veces la usaba de maneras que no eran exactamente publicación ni silencio, sino algo más sutil, más sofisticado, más difícil de nombrar. Y eso, en un negocio donde la información es la moneda más valiosa, la convirtió en algo que muy pocos comunicadores en la historia de la televisión latinoamericana pueden decir que fueron indispensable. Pero hay algo más en esta historia, algo que tiene que ver no con el poder, sino con el costo del poder. Porque nadie puede vivir durante décadas en ese nivel de exposición, en ese nivel de conocimiento, en ese nivel de responsabilidad sobre lo que se dice y lo que no se dice, sin que eso deje una marca. Las personas que conocieron a Patti Chapoy fuera de las cámaras, en los espacios donde ella podía bajar la guardia, aunque sea un poco, hablan de una mujer que tenía una capacidad notable para compartimentar su vida, para separar lo que sabía de lo que sentía, para mantener una distancia profesional con las historias que manejaba, incluso cuando esas historias involucraban personas que ella conocía, que en algún nivel le importaban. ¿Es eso una fortaleza? Sí, pero también puede ser una carga. Porque cargar con secretos, con información que no puedes compartir, con conocimiento de cosas que el mundo no sabe, tiene un peso que no siempre es visible desde afuera, pero que está ahí. Y hay quienes que la conocieron de cerca que sugieren, siempre en conversaciones privadas, nunca en declaraciones formales, que ese peso fue con el tiempo más difícil de llevar de lo que ella dejaba ver. ¿Cuánto de lo que Patti Chapoy sabe está destinado a quedarse en silencio para siempre? Esa es quizás la pregunta más honesta que se puede hacer sobre ella. No porque sea una figura oscura, sino porque su historia es la historia de alguien que vivió en la intersección entre la información y el poder durante más tiempo del que la mayoría de las personas pueden imaginar. Y en esa intersección, las cosas no son simples, no son blancas ni negras, son grises como casi todo lo que importa de verdad. Pero queda una cosa por decir, una última pieza que completa, aunque sea imperfectamente, el cuadro de quién fue y de quién sigue siendo Patti Chapoy. Aguarda hasta el final, porque lo que vamos a revelar ahora sobre el legado que deja esta historia es lo que más incomoda a quienes conocieron el sistema por dentro. Hay un rumor que ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente desde que las dinámicas del entretenimiento mexicano han cambiado tan radicalmente. Un rumor que habla de una especie de archivo. No un archivo físico, necesariamente, sino un archivo en el sentido más amplio de la palabra. Un conjunto de información acumulada durante décadas, de historias conocidas pero no contadas, de material que existe pero que no ha salido a la luz. ¿Existe ese archivo? ¿Existe algo concreto que algún día podría cambiar la historia de cómo entendemos ciertos periodos del entretenimiento mexicano? Nadie puede confirmarlo, pero tampoco nadie puede descartarlo. Y en el mundo en el que Patti Chapoy operó durante tantos años, la posibilidad de ese archivo
real o imaginario, dice algo muy preciso sobre el tipo de poder que ella construyó. Porque el poder más duradero no es el que se ejerce, es el que se percibe, el que existe aunque solo sea como posibilidad, el que hace que la gente actúe de cierta manera, no porque haya una amenaza concreta, sino porque hay una sospecha de que podría haberla. Y Patti Chapoy, consciente o inconscientemente, cultivó esa percepción durante décadas. Ahora bien, hay algo que merece decirse con claridad. Y es que ninguna de las cosas que hemos mencionado en este relato puede presentarse como hechos documentados. Son rumores, son patrones, son conversaciones que circulan en los pasillos de una industria que tiene sus propias reglas, sus propios códigos, sus propios silencios. Patti Chapoy es una figura que ha construido una carrera extraordinaria en uno de los negocios más difíciles del mundo, que ha sobrevivido décadas de cambios en los medios, en la cultura, en la tecnología, que ha mantenido una relevancia que muy pocos comunicadores de su generación pueden reclamar, y al mismo tiempo es una figura sobre la que hay preguntas que no tienen respuesta, que tiene una relación con la información y con el poder que nunca ha sido completamente transparente, que toma decisiones sobre qué contar y qué no contar, que a veces parecen responder a criterios que van más allá de lo puramente periodístico. ¿Eso la hace buena o mala? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué dice eso sobre el sistema en el que operó? ¿Sobre la industria del entretenimiento que la necesitaba, que la usó, que la temía, que la celebraba y que al mismo tiempo nunca le preguntó lo que realmente sabía? Porque Patti Chapoy no es un fenómeno aislado. Es el síntoma de algo más grande, de un sistema en el que la información siempre ha sido una moneda de cambio, en el que las historias tienen precio, en el que el silencio a veces vale más que las palabras. Y mientras ese sistema exista, mientras haya estrellas que necesiten ser protegidas y periodistas que puedan elegir entre revelar y guardar, siempre habrá alguien como Patti Chapoy, alguien que sepa demasiado, alguien que decida con cuidado, alguien que lleve consigo hasta el final más de lo que el mundo llegará a conocer. Eso es lo que hace su historia tan difícil de olvidar. No lo que dijo, no las noticias que reveló, sino todo lo que, según se rumorea, eligió no decir nunca. Y esa elección, sea cual sea la razón que la motivó, es quizás la parte más reveladora de quién es realmente Patti Chapoy. Más reveladora que cualquier entrevista, más reveladora que cualquier programa, más reveladora que cualquier declaración pública. Porque las personas se definen tanto por lo que hacen como por lo que deciden no hacer. Y en el caso de esta mujer, lo que decidió no hacer fue, durante décadas, tan poderoso como todo lo que hizo.